Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su bendición. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque estamos bendecidos. Qué hermosa es tu palabra, viva y eficaz, la única fuente del conocimiento tuyo, de tu revelación, de todo tu ser, de todo tu carácter, todos tus atributos, todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, todo lo que tú haces y harás. Ahí está revelado, ahí está escrito. No hay otra fuente, no hay otra escritura más que la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Señor, gracias. Gracias porque a través de ella podemos conocer tu voluntad para nuestras vidas, podemos conocer la obra de Cristo tan gloriosa. Nunca alcanzaremos a comprender lo que costó ver nuestra maldad en esa cruz, ver la obra de Cristo y todo lo que deriva de ella. Señor, por eso queremos rogarte y suplicarte hoy. Venimos humildemente, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia para recibir con mansedumbre tu palabra, Dios, para que hoy hables a nuestros corazones, para que hoy, Señor, anunciemos en la vida de cada uno de nosotros la gloria de Cristo, su grandeza, su obra en la cruz y todo lo que deriva de ella, como es el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna, una vida nueva, la justificación, la reconciliación, la santificación, Señor, pero no solamente que lo digamos, que lo expongamos, sino que se vea, Señor, que lo mostremos con nuestra vida, porque eso es la vida abundante y esa es la vida que trae gloria a tu santo nombre. En el nombre de Jesús oramos, amén. Bueno, también nos compartía Roberto un pasaje de Corintios cuando Pablo dice, y esto erais algunos. Voy a estar enfatizando a lo largo de todo el sermón, mis hermanos. Y esto erais algunos. Nuevamente hay un cambio, hay una transición. Ese es mi carga en mi corazón de hace mucho tiempo. Yo soy el pastor, ahora conjunto con Roberto, pero por muchos años fui el pastor y conozco a mis ovejas, conozco a mi iglesia y he visto esto tan importante y lo ha puesto el Señor en mi corazón y le doy gracias a Roberto que hayamos coincidido en que lo predicara. Y esto eran algunos, todos estábamos en esa lista y mira que no pretende ser completa. Hay más en la Escritura que hablan como Gálatas 5, manifiestas son las obras de la carne, que son, sí, adulterio, fornicación, inmundicia. Ahí está otra lista. Así es que esta lista de 1 Corintios 6:11 no pretende ser completa. Sin embargo, sean las listas que aparezcan ahí en el Nuevo Testamento o en toda la Escritura, nosotros, todos aquí, cada uno, estamos ahí. Así es que es glorioso, mis hermanos, llegar a ese punto donde esto erais. Viene un cambio, viene una transición, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero lo sabemos, tenemos conocimiento, pero lo que el Señor quiere que entendamos es cómo ponerlo en la práctica, cómo debemos de anunciar esos poderosos hechos de Cristo, tan gloriosos, divinos, milagrosos, indescriptibles. Precisamente indescriptibles con palabras, nos quedaríamos siempre cortos al expresarlo con palabras, pero también cuando lo empezamos a manifestar con esta vida nueva que tenemos en Cristo Jesús. Así es que quiero decirles que en una ocasión el esposo de una mujer murió, pero ella no permitió que le dieran sepultura, porque para ella no había muerto. Llegaba y le hablaba y lo trataba como antes. Esto duró por 2 semanas.
hasta que por fin lo enterraron. Es un testimonio, no es una ilustración. ¿Sabes qué significa? Cuando cada creyente recibe a Cristo en arrepentimiento y fe, como su Salvador y Señor, es crucificado y muerto a todo lo que hasta ese momento ha sido. El bautismo es el reconocimiento de que has muerto y ahora estás sepultado, y lo veremos más adelante en el capítulo 6 con más amplitud y profundidad. Tal vez, mi hermano, mi hermana, amados de Dios, ya se te bautizó en el Espíritu, pero sigues teniendo la actitud de esta mujer. No quieres aceptar este hecho y estás siendo olor de muerte. Y eso no es nada agradable, ni al mundo, ni a Dios. Y es lo que nos dice el apóstol Pablo cuando escribe en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículos 14 al 16. Mira lo que dice Pablo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Esto es ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Aquí nos dice esta escritura que hay unos que tienen olor de vida para vida y otros tienen olor de muerte para muerte. Hay un mundo antiguo y uno nuevo que están separados por una cruz, y la única forma de vivir en el mundo nuevo es yendo a esa cruz de Cristo donde tú has muerto, y darle sepultura a todo lo que eres, viviendo exclusivamente para Cristo. Y mira, yo prefiero que tenga cierta confusión en esto que acabo de decir, de que cómo es eso que viva exclusivamente para Cristo. Ya no tengo que trabajar o hacer mis actividades, mis quehaceres. Prefiero que te confundas un poquito con esta verdad que has escuchado, de que vivas exclusivamente para Cristo, y no que te confundas que puedes vivir para Cristo y al mismo tiempo también para los deseos del mundo, de la carne y del diablo. No se puede. Voy a estar puntualizando a través de las Escrituras lo que tú conoces, pero quiero que quede bien claro, bien puesto en todos nosotros. Después de cada muerte hay una resurrección. Podemos decir que la muerte es, fíjate bien, la muerte es yo en Cristo, y la resurrección es Cristo en mí. No se trata de una edición reformada de nuestro libro de vida, sino de un libro totalmente nuevo. Pero si hoy fueras libro y fueras leído, se encontrarían muchos capítulos de la antigua vida y a lo mejor pocos capítulos de la nueva vida. Eso, mis hermanos amados, es lo que yo quiero puntualizar de parte del Señor a través de su palabra y por su Espíritu. El apóstol Pablo también en esta carta a los Corintios, en su segunda carta, nos dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Aquí en este pasaje se nos habla de cartas en las cuales pueden solo existir dos temas en esa carta. Fíjate bien, el primer tema es yo, el mundo y el diablo. Y el segundo tema es Gálatas 2:20.
No voy a decir o a citar todo el versículo, sino solamente: vive Cristo en mí, ya no yo. Los deseos de mi naturaleza pecaminosa ya no viven, mas sí Cristo, sí Señor, a Él siempre, sí su voluntad y sus deseos. Pero yo pregunto, ¿qué está leyendo la gente a tu alrededor cada día? Pablo dice claramente que somos cartas escritas, expedidas. Son cartas que ya están escritas, cartas vivientes. ¿Qué está leyendo la gente? ¿Qué leyó la gente hoy en la mañana? Ahí en tu casa, en la familia, tu esposo, tu esposa, tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana. Aquí ya cuando entramos, ¿qué leyó? ¿Leyó gozo en tu vida, el gozo del Señor? ¿Leyó el amor de Dios? ¿Leyó la misericordia? ¿Leyó la verdad? ¿Leyó la justicia? ¿Qué leyó? Cada quien pregúnteselo. Así es que voy a entrar de lleno en el sermón y le he titulado "Pero ahora, coma". Pero ahora, coma. Es el tema de nuestra predicación. Y el pastor Roberto el domingo pasado terminó de exponer todo el capítulo 3 de una manera magistral, hermosa, clara, entendible para todos nosotros, que llegó a nuestro corazón. Y él nos hablaba en este capítulo. Yo quiero irme al versículo 21, porque lo expuso en dos partes. El capítulo 3 del versículo 1 hasta el 20 y luego del 21 hasta el final. Así es que el versículo 21 dice: pero ahora, ahí está, pero ahora, coma. Qué importante es estar atentos a las predicaciones. El pastor Roberto no lo sabe, pero él me inspiró. Cuando él leyó esta cita, yo dije: ahí está el mensaje. Pero ahora, coma. Y me gustó la Nueva Traducción Viviente, porque ¿sabes cómo dice? Pero ahora Dios, coma. Me encantó, porque ese pero ahora es un cambio. Ese pero ahora es una transición. Pero ese cambio, esa transición de lo que yo era, de cómo yo vivía, de cómo yo pensaba, de cómo yo actuaba, de cómo yo me comportaba o reaccionaba, hay un cambio ahora. Los cambios son nuevos. Hay una nueva vida, una manera nueva de vivir, de comportarme, de pensar, de hablar, de actuar. Pero ahora, ese es el tema a lo largo de todo el sermón. El propósito de Dios, mis hermanos, ha sido revelar su justicia salvífica, enviando a su Hijo Cristo Jesús como sacrificio. ¿Te puede parecer un nombre corto? ¿Te puede parecer que no dice nada, sin contenido? Pero no es así. Fíjate bien, Martin Lloyd-Jones, el gran predicador y expositor de este libro de Romanos precisamente, dijo en una ocasión que no existen palabras más maravillosas en toda la Escritura que estas dos. Pero ahora, imagínate, algunos lo han examinado o lo han criticado porque dicen: bueno, está bien, pero que no exagere, no es para tanto. Pues digan lo que digan, quiero que sepas que yo estoy de acuerdo con él y me identifico, y es un gozo en mi corazón este término.
Todavía estoy en la cuenta, en toda la Escritura estoy contando todos esos pero ahora. Son muchísimos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Pero ahora, cuando Dios interviene, hay un cambio. Cuando Dios interviene, hay una transición. Pero es Dios. Por eso me gustó también la Nueva Traducción Viviente, porque dice, pero ahora Dios. Ese ahora, ese cambio, esa transición es por Dios. Por ese Dios vivo y verdadero. Por ese Cristo que intervino en mi vida e hizo ese cambio dramático, radical, inigualable, milagroso. Me gozo al verles, porque aquí hay muchos milagros. Cada creyente verdadero es un milagro verdadero. A veces esperamos otro tipo de milagros, pero el más grande milagro es el ver a un pecador viniendo a Cristo, rendido en arrepentimiento y fe, entregando su vida a Cristo y ser transformado. Yo he visto, mis hermanos, rostros transformados en el momento en que estoy evangelizándoles. Porque en ese momento la gracia de Dios les alcanzó y fueron perdonados, fueron recibidos a misericordia, fueron salvados, fueron hechos nuevos ahí delante de mis ojos. Y cualquiera que esté compartiendo el Evangelio, que sea un evangelista, que haga trabajo personal, puede dar testimonio de esto que es maravilloso, glorioso. Por eso los que lo hacemos lo queremos hacer siempre, siempre y siempre, porque no podemos dejar de tener esta experiencia de ver la gracia de Dios alcanzando a el pecador y transformándolo. Así es que él pensaba en las muchas ocasiones en que los autores del Nuevo Testamento utilizan estas dos palabras para contrastar. Aquí está, pongan atención. Estas dos palabras, pero ahora, o pero ahora Dios, están contrastando el estado de las personas o del mundo fuera de Cristo con la situación que disfrutamos en Cristo. ¿Sí? Ahí como leímos Romanos 6:21, pero ahora, fíjate bien, que han sido liberados del pecado. Quiero leerlo directamente, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. O en esta versión que dice, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios. Ahora, aquí es algo bien importante, porque ese cambio es un cambio de Dios y para con Dios. Lo dice aquí el texto. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, aquí hubo un cambio, fuimos liberados del pecado para servir a Dios. Y a veces nos quedamos solamente en la primera parte, decimos, he sido liberado del pecado, y ahí nos quedamos. Cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Y vamos a ver más a lo largo de la prédica. Así es que la justificación no solo es una condición, mis hermanos. A veces yo soy justificado, sé que estoy ahí, sé que la justificación es posicional, no se puede tocar, es inmutable, no va a cambiar. Yo he sido justificado, esa es mi posición delante de Dios en Cristo Jesús, esa es mi posición eterna y la de todo creyente verdadero, justificado. Es una posición, un estado posicional, es una realidad, es una verdad. Dios nos ve justificados perfectamente. Pero la justificación no solo es una condición, es un comportamiento continuo y constante. Si esa justificación es la de Dios, si esa justificación viene como resultado de la justicia imputada por Cristo a nuestras vidas por la fe, entonces produce ese, pero ahora, produce un cambio, produce una transición, produce un nuevo comportamiento que es justo y recto. Y es lo que quiero enfatizar. 2 Corintios 5:21 nos dice, y lo conocemos bien, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahí está otra vez. Fuésemos hechos justicia de Dios. No solo en el sentido posicional, sino fuimos hechos justicia de Dios en una vida práctica, en una vida del día a día. Se tiene que ver esa justificación, esa justicia de Cristo mismo puesta a nuestra cuenta, puesta en nuestra vida. No puede ser, no podemos aceptarlo ni en nosotros ni en nadie, que alguien diga que ha sido justificado y no se vea en nada esa justificación en su vida. Que diga, no, yo allá en lo privado sí se ve, pues ahí será allá en privado, pero aquí no se ve. Y no puede ser porque no es en privado. Dios no hace trabajos ocultos. Dice, hechos justicia de Dios en Él, no solo en el sentido posicional, es decir, no solo la nueva posición a la que Cristo nos ha elevado tan gloriosa, sino también hechos justicia de Dios en Él, pero como un estilo de vida que quiero decirles que es inseparable. Esa justificación con el estilo de vida nuevo es inseparable, viene junto. No podemos ser justificados y que no produzca una vida nueva, una vida de justicia y rectitud. No se puede, viene junto. Lo sepamos o no, lo quisiéramos o no, viene junto. Al ser justificados, inherentemente, inevitablemente, inseparablemente, así es congruente con la vida justa y recta. Esa justificación. La justificación es algo que recibimos una sola vez, por fe, por gracia, y para siempre. Las consecuencias de ella en el caminar cristiano, mis hermanos, son una vida recta y justa, y estas son algo continuo y constante. Ahí está. Quiero que se enfoquen ahí. Tenemos que sacar el concepto de la justificación del terreno abstracto, por decirlo así, para hacerlo concreto, una justicia practicada, una experiencia de vida. La verdadera naturaleza de la justicia y justificación ya nos la explicó el pastor Roberto el domingo pasado. Y para los que no pudieron venir, sería muy bueno que pudieran ver esa predicación para que estén sintonizados y lleven la secuencia, porque fue expuesto todo el capítulo 3 de Romanos, donde nos expuso acerca de la justicia y de la justificación en cuanto a la raíz, en cuanto a la naturaleza. Y vamos a abundar más a lo largo de todo el capítulo, a lo largo de todo el libro, en los capítulos 6 y 8. Así es que en este sermón queremos sumergirnos, mis hermanos, más profundamente en el tema de la justificación con respecto a los efectos o resultados que producen los justificados. Por decirlo así, es la otra cara de la justificación posicional, es la cara experimental o justicia practicada. Piensa por un momento. ¿Cuál sería una de las cosas que tú como cristiano deberías hacer para mostrar con toda claridad tu justificación de vida? ¿Sugerirías algunas disciplinas básicas? Como leer la Biblia, orar, aprender más teología. Pero ¿qué me dices de tu adoración íntima, de tu comunión con el Señor abundante, de tu vida santa y limpia, de tu semejanza a Cristo? ¿Cómo vas en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Tu amor por los hermanos cristianos y tu amor y tu compasión por los perdidos? ¿Tienes discernimiento espiritual
para ver y oír con claridad la voluntad de Dios para tu vida? ¿Tienes algún tipo de persecución u oposición en tu casa o con tu familia, en el trabajo o en la escuela, con tus amigos, que tratan de impedir que tú sigas a Cristo adelante? ¿Se dan cuenta? Todas estas cosas son un resultado de esa justificación. Vienen junto con. Y es glorioso, mis hermanos, en eso hay gozo, en eso hay vida abundante, en eso hay plenitud. ¿Qué nos dice Santiago? Que una fe sin obras es muerta, ¿no es cierto? Y así como la fe tiene implicaciones de que si es una fe dada por Dios, una fe viva, se manifiesta con obras, la justificación de vida también tiene implicaciones. No podemos hablar de ella o no podemos decir que somos justificados y que no se vea de ninguna manera en nuestras vidas. Así una justificación sin un cambio de vida continuo y constante deja mucho que desear. No puede coexistir una justificación de vida verdadera con una vida estéril y sin fruto. El Señor Jesucristo nos dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. A veces leemos esto, es el Evangelio de Juan, lo hemos leído muchas veces, pasamos por ahí y no me examino, no me confronto cómo está mi vida. Ahí me tendría que detener y preguntar, examinarme: ¿realmente yo soy un discípulo de Cristo? ¿Realmente yo estoy llevando ese mucho fruto? ¿En qué consiste ese mucho fruto? ¿Cuál es? ¿Cómo lo puedo describir? Y le doy vuelta a la hoja y sigo adelante. Pero así en muchas otras cosas más, como lo vamos a ir viendo a lo largo de nuestra exposición. Mi hermano, yo quiero preguntarte: ¿qué hay detrás o debajo de tu justificación de vida? ¿Qué síntomas, qué evidencias, qué resultado, qué cambio, qué frutos? Quiero mencionar muchas cosas por lo que te sea más común. La justificación requiere de un continuo enumerar y deleitarse en los muchos privilegios que ahora son nuestros en Cristo. Coloca tus afectos en Cristo, mi hermano, y deleítate en los privilegios que ahora son nuestros en Cristo. Debo alabar a Jesús y debo recordarme a mí mismo lo que es verdadero acerca de mí, gracias a Jesús. Mi identidad está en Cristo. Podemos subir un poco más los aires. Veo ahí ventiladores y cosas. Yo creo que si hace un poco de calor, podemos bajar un poco la graduación para que esté más agradable. Gracias. Así es que la justificación, mis hermanos, no se distraigan. La justificación recibida del Señor por gracia, vía la fe en Cristo Jesús, te hace contar ahora con la aprobación de Dios. Imagínate: Señor, gracias, hemos sido aceptados en el amado. Ya tenemos la aprobación de ese Dios santo y justo. Esa aprobación para siempre, continuamente y por toda la eternidad, porque es en Cristo Jesús. De ahí surge la alabanza. Por eso debemos de venir con un corazón ya lleno, no a llenarnos solamente, sino con un corazón ya lleno, porque a lo largo de la semana estuvimos teniendo comunión con el Señor, compañerismo, estuvimos en la Escritura y estuvimos viendo esa gracia de Dios, ese amor, esa obra de Cristo. Estuve examinando mi vida y me doy cuenta que ya fui aprobado por Dios. Entonces vengo con un corazón lleno de acción de gracias, de alabanza, de adoración. Como vimos en ese pasaje: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es glorioso este texto. Es uno de los textos más claros precisamente de la justificación, de la sustitución. Jesús, el Hijo de Dios, el Santo, fue tratado como si hubiera vivido tu vida y mi vida de pecado. Imagínate, así fue tratado por ese Dios justo. Pero cuando tú pones tu fe en Él, tú eres tratado por Dios como si hubieras vivido la vida justa de Cristo. Cuando tú piensas en esto, cuando tú meditas en esto y es verdad, cómo se llena tu corazón de gratitud, de alabanza, de adoración. La alabanza, la adoración, la acción de gracias tiene que ser alimentada. No nada más, Señor, que les digamos, hermanos, vamos a alabar al Señor, vamos a adorarle, vamos a traer acción de gracias. No es eso, no es pedírselos. Debe ser producido, debe ser alimentado por la Escritura, por la meditación en ella, por el Espíritu Santo que nos revela esas verdades vivas y que son una realidad en nosotros. Como Pablo dejará claro en Romanos capítulo 6 y 12 más adelante, hemos de dedicarnos a producir obras agradables a Dios. El Señor nos salvó conforme a su propósito, no conforme al nuestro. Lo dice claramente la Escritura, Romanos 8:28, segunda parte. Nos salvó conforme a su propósito, y su propósito, como lo vimos desde el principio, es anunciar sus poderosos hechos, no solo con la predicación, sí, claro, pero también con una vida. Tenemos que mostrar a Cristo, tenemos que mostrar esa vida justa y recta, tenemos que mostrar esa vida limpia y de santidad, esa vida de verdad, esa vida de misericordia, esa vida de amor, esa vida de bondad, esa vida de paciencia. ¿En dónde está, mis hermanos, esa vida? ¿Qué está leyendo la gente en ti? Que eres una carta viva, expedida por Cristo y leída por todos los hombres, dice el pasaje. Sin embargo, nunca podemos adjudicarnos mérito alguno por estas obras, ni pensar que ellas nos hacen aceptables a Dios. Él nos habla muchas veces y de muchas maneras. Estas obras que estoy mencionando son un resultado de la obra de Dios en nosotros a través de Cristo por la fe. Así que no tenemos ningún mérito. Mis hermanos, quisiera explicarles y que comprendieras que la justificación es por gracia. Y la gracia de Dios trae renovación a todas partes, en nosotros y a través de nosotros. Gálatas 5:13, podemos ir ahí y ver lo que esta parte nos dice Pablo en su carta. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué es lo que quiere decir? Pablo aquí estaba hablando de que en un momento dado, por la naturaleza pecaminosa que todavía tenemos, pudiéramos abusar o usar equivocadamente esa libertad que ya tenemos en Cristo, esa libertad. Pero yo lo quise usar porque igual podemos usar nuestra justificación para dar rienda suelta a nuestras pasiones o a las obras de nuestra carne. Fíjense bien, todos los buenos beneficios del Evangelio pueden ser usados con propósitos egoístas. Si Pablo nos ha enseñado esto a los Gálatas, pero no uséis la libertad como pretexto.
es porque puede pasar. Igualmente nos podemos tomar ese mismo principio y decir, no uses tu justificación para vivir mal, porque tú ya estás seguro de que has sido justificado. Mis hermanos, cuando la justificación por gracia de Dios está obrando sobre nosotros y en nosotros, también obrará a través de nosotros. Yo quiero enfocar eso una y otra vez, cómo está obrando en nosotros esa gracia de Dios a través de la justificación. La gracia de Dios es la fuerza que nos lleva al cambio. La Biblia habla de un pero ahora. Vivíamos, éramos de una manera y ahora somos de otra manera. Tenemos otra vida. Hay un cambio, no un cambio cualquiera, es un cambio de Dios, pero ahora Dios. Ese cambio, esa transición es producido por Dios, pero es producido por lo que Él ya hizo en Cristo, al justificarnos, al imputarnos esa justicia que vimos ahí en el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, ha sido manifestada la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dios ya manifestó su justicia por medio de la fe en Jesucristo, y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, Dios manifiesta su justicia en nosotros y nuestra fe nos es contada por justicia y produce como resultado la justificación de vida. Y esa justificación de vida trae un cambio, trae algo nuevo y que está en la Biblia, y nos estamos acercando para hacer todavía más claro y más claro. La gracia de Dios, como les decía, es la fuerza que nos lleva al cambio, porque por gracia somos salvos. ¿Y qué sigue diciendo el pasaje? Porque somos hechura suya. Somos hechos por Dios mismo en el nuevo nacimiento, en la nueva creación. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que, mis hermanos, si no estás motivado a amar, a servir, a compartir el Evangelio con los demás, examina tu corazón, arrepiéntete de pecado y discierne dónde tu incredulidad está obstaculizando el movimiento del Evangelio, que es poder de Dios. Conforme el Evangelio renueve tu corazón, también renovará tu deseo de compartir tu fe con las personas a través de las oportunidades que Dios ponga en tu camino. La gracia de Dios produce una renovación interna en nosotros, de tal manera que causa también una renovación externa a través de nosotros. ¿Cuál es la raíz de tu inactividad, si es que es el caso? ¿Cuál es la raíz de tu inactividad? De tu falta de fruto, de todo lo que he venido diciendo. ¿En dónde está la raíz? Es la pregunta. Ese es mi tema hoy. La gracia de Dios que trabaja en nosotros, siempre trabaja a través de nosotros. El Evangelio igualmente y la justificación también. La salvación no es universal, solo aquellos quienes se arrepienten y reciben el buen ofrecimiento de Dios serán reconciliados con Él. Queremos ver destruido el poder del pecado sobre la persona. El sacrificio de Cristo es un rescate. El precio pagado por conseguir la liberación de cautivos. El Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio, Juan 8:36,
Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Allá hay un cambio, allá hay una transición. Éramos esclavos, todos éramos esclavos, esclavos del pecado. Y vinimos a Cristo y Él nos hizo libres y ahora tenemos libertad. Ese es el pero ahora. Después de haber nacido y vivido en esclavitud, pero ahora en Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador, soy libre verdaderamente. El apóstol Pablo, cuando recibe el ministerio del Señor Jesucristo y que está mencionado en Hechos capítulo 26, versículo 18, le dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Analiza este texto, Hechos 26, 18. Nuevamente ahí mismo en ese texto hay varios ejemplos de transición y de cambio. Nuestros ojos estaban cerrados, que sean abiertos. Estábamos en tinieblas y oscuridad, pasamos al reino de la luz. Pero ahora, Dios, hay un cambio, hay una transición. Así que podría hacer aquí una reflexión. Fíjense bien, nos queremos arraigar a una salvación que posiblemente no tuviéramos. Ese es mi cargo. Voy a ir explicando. Todavía me falta un poquito más. Nos queremos arraigar a una salvación que posiblemente no tuviéramos. Pretendemos tener una seguridad por el testimonio de la palabra, pero fíjate bien, pero solo con respecto al creer. Ejemplo, el pasaje que dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y dice alguien, yo creo. Muy bien. Creo. Pero mira, pero no buscas y te examinas para ver tu seguridad en lo que dice la Escritura acerca de una persona salva. La Escritura dice, y el pastor Roberto nos los comentó en su predicación pasada, del texto que dice en Santiago que aún los demonios tiemblan y creen. Entonces, por eso la gente dice, yo creo en Jesús, y se quieren afianzar ahí, pero no es una fe verdadera, porque no se está manifestando, ahorita lo voy a explicar. No te examinas para ver tu seguridad en lo que dice la Escritura acerca de una persona salva, nacida de nuevo, regenerada, en la cual mora el Espíritu Santo. El Señor nos dice, y lo quiero parafrasear, que ha quitado de ti tu corazón de piedra y ha puesto un nuevo espíritu, ha puesto también un nuevo corazón de carne, y también ha puesto dentro de ti su espíritu. Dice, y haré que andéis en mis caminos, estatutos, preceptos, y los pongáis por obra. ¿Me están entendiendo? O sea, ¿por qué digo que yo creo en el Señor y no veo la otra parte? ¿Por qué digo que estoy tan seguro en una parte de algunos textos de salvación, pero no veo la otra parte tan importante como la consecuencia o el resultado? El Señor aquí habla de una regeneración, un nuevo nacimiento, un cambio de corazón, un cambio de mente, hace morar su espíritu dentro de nosotros. El apóstol Pedro en su segunda carta nos dice, por las preciosas y grandísimas promesas llegaremos a ser participantes de la naturaleza divina.
Y también conocemos ese texto y nos gusta, dice, qué tremendo, qué precioso que el Señor me haya hecho participante de su naturaleza divina, pero ahí no terminó el versículo. El versículo continúa y dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Eso es lo que quiero que veas. Tú nomás ves la primera parte de los versículos, posiblemente. Pero lo que yo estoy enfocando, y fue mi carga a lo largo de lo que estoy exponiendo, es esto. Yo a veces veo solamente esa primera parte de los textos y pareciera que no continuamos lo que sigue diciendo. Habiendo huido, ¿tú estás huyendo, mi hermano? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proceden de Dios, sino del mundo, y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la palabra. Tengo que confrontarme con ella, y no solamente decir yo creo, yo tengo a Jesús, yo soy justificado, pero no se ve ese cambio de vida, no se ve esa nueva creación de Dios en Cristo Jesús con obras que están mencionadas en la Escritura, huyendo cada día de la corrupción del mundo, de la televisión, de películas, de medios, de esto, del otro, pecaminosos me refiero, y todo lo que el mundo nos ofrece, porque la corriente de este mundo es conforme al príncipe de la potestad del aire, nos dice la Escritura. Pero sigue diciendo Pablo en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado con deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Tú qué crees en Cristo? ¿Te estás despojando de ese viejo hombre que está viciado con deseos engañosos? ¿Estás renovando el espíritu de tu mente con la palabra de Dios? No os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transición aquí. Despojados del viejo hombre, transición, cambio, pero ahora Dios, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí mi pregunta es, ¿por qué oigo mucho o por qué oigo muy poco a este respecto que hemos venido hablando durante toda la plática? ¿Lo desconocías? ¿O no lo crees? ¿O finalmente podrá ser porque no tengas verdaderamente esa justificación de vida que por gracia, por medio de la fe, nos da Dios en Cristo Jesús? Quiero ir cerrando, mis hermanos, y para ello voy a estar citando una serie de textos donde solo quiero hacer énfasis en ese cambio, en esa transición, pero ahora Dios. Gálatas 4, 8 y 9 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, ahí está un tiempo, mas ahora, conociendo a Dios, en ese texto. Efesios 2, 12 y 3 al 13, en aquel tiempo estabais sin Cristo, pero ahora en Cristo Jesús, sigue diciendo, estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Sí? Dice, mas ahora sois luz en el Señor. Colosenses 1:21, y a vosotros también que erais en otro tiempo, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, iras, pleitos, enojos, disensiones. ¿Se dan cuenta?
Primera de Pedro 2:10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora, dice, pero que ahora sois pueblo de Dios. También en Pedro 2:25, vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Se habían puesto a pensar en esto? ¿Habías detectado todos esos, pero ahora? ¿En dónde estamos? ¿En dónde estás? Como ponen de relieve estos pasajes, la transición que expresa la frase pero ahora puede aludir a lo que Dios hizo en Cristo. Es a lo que me estoy refiriendo. Ese pero ahora es a lo que Cristo ha hecho, ¿sí? Para introducir la nueva era de salvación. Y nos vuelve al pasaje de Romanos 3:21, pero ahora. O a la experiencia personal de ser transferido de la antigua vida de pecado y muerte a la nueva de justicia y vida eterna. Al mencionar tantas veces los autores del Nuevo Testamento, mis hermanos, sugieren que obtendremos una gran bendición espiritual contemplando el contraste entre nuestra antigua vida y la vida nueva. En otro tiempo estábamos lejos de Dios, separados de Él y de su pueblo, tropezando en la oscuridad, destinados al infierno, pero ahora nos hemos allegado al Dios del universo, disfrutamos de todos los beneficios de pertenecer al pueblo de Dios. Andamos en luz, entendiendo la voluntad de Dios y esforzándonos en seguirle. Estamos destinados a la gloria. ¿Se dan cuenta? Hay una vida nueva, mora en nosotros el Espíritu. Y ahora por ese Espíritu y con la gracia de Dios, como dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia, nos esforzamos, entendiendo, buscando y queriendo hacer la voluntad de Dios. Nos esforzamos en seguir a nuestro Señor, Cristo Jesús. Mis hermanos, el apóstol Pablo terminó su carrera y él lo dijo en su segunda carta, capítulo 4, versículo 7, y todos lo conocemos este texto. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor me dará, fiel juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué maravilloso que al fin de nuestra vida todos aquí podamos afirmar que hemos acabado la carrera. Pero a la vez, qué terrible sería tener que decir que no la terminamos. O incluso que corrimos en una pista diferente. Y ahí nos dice el Señor, Mateo 7, dice 13 y 14, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Yo no sé si hoy aquí alguno de ustedes tuviera que hacer este cambio. He aquí ahora, voy a decir otro texto que no he mencionado, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Fíjate nada más, está en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6. Qué hermoso texto, he aquí ahora. Si tú has venido atento al mensaje,
has estado receptivo a la palabra de Dios y el Espíritu Santo ha puesto anhelo y deseo de identificarte y decir, yo quiero ese cambio, yo quiero ese, pero ahora, yo quiero que este día sea el día de mi salvación. Yo quiero este día venir a Jesús, yo quiero hacer un cambio con lo que estoy escuchando de Jesús cuando Él está diciendo que debo de entrar por la puerta estrecha y debo de ir por el camino angosto. Hoy yo quiero hacer ese cambio. Hoy yo quiero aceptar esa invitación de Dios a mi vida. Hoy quiero venir a Jesús. Hoy por la gracia de Dios quiero ser justificado para que obre en mí esa justicia. Y a partir de hoy mi vida pueda ser una vida de justicia y de rectitud constante, continua. ¿Se imaginan a un corredor a quien se le provee de todo? Y cosa inaudita, aún a este corredor atleta se le provee hasta la condición física. Imagínate. Para que él pueda acabar la carrera, pero a la vez, qué terrible sería tener que decir que este corredor, ¿verdad?, no se presenta ahí con toda la provisión a la competencia, ahí al estadio, sino que se va a comer al bosque. Perdería toda oportunidad, pues solo hay un día de competencia. Así como nosotros solo tenemos una vida para vivir. Esto no significa eliminar la maldad, sino apartarte para el uso del Señor. Por eso Pablo nos dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así es que, mis hermanos, fíjate bien, y voy a llegar al final, toda santidad es santidad a Dios. Y sin ella, como dice el texto, no le veremos. Sin santidad nadie verá al Señor. Este es el fruto del Señor. Apártate para Él. Ese es el pero ahora. Qué bueno que has creído en el Señor, qué bueno que te consideras estar en Cristo. Ahora apártate para Él. Demuéstralo. Manifiesta esa justicia y esa justificación en tu vida. No significa que hoy decidas ser predicador o misionero, solo significa que te consagres a Él. Recuerda que Jesús ya pagó el precio de tu libertad y ahora estás en esclavitud. Dice, y si ahora estás en esclavitud es por tu voluntad. Es necesario que entregues el pecado y vuelvas a Jesucristo para que Él te lave por completo, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Termino con dos textos que veremos más adelante, pero nos falta mucho para llegar al capítulo 8, así que cuando lleguemos a lo mejor ya lo volverás a recordar, pero ahorita nada más dos textos de aquí que nos ayudan mucho, porque los conocemos. Romanos 8:1, otra vez, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí nos quedamos otra vez. Yo estoy ahí, tú estás ahí. Ahora pues, ninguna condenación hay. Yo estoy en Cristo Jesús. Vamos a continuar. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos que confrontarnos. Los que no andan conforme a la carne, ¿cómo ando cada día, en mi día a día? Para eso nos dejó también el Señor la palabra, para examinarnos, para confrontarnos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados.
2 Corintios 13:5. Pero luego también Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí viene Pablo: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Dios, ¿sí? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Son textos tremendos. Pablo está asegurando, cuando dice: mas vosotros no vivís según la carne, según tu naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Porque la obra de Dios fue darte vida por el Espíritu. Has pasado de muerte a vida, ha hecho morar Dios su Espíritu en ti, ha vivificado tu Espíritu en ti. Así es que vamos a orar, mis hermanos, y vamos a pedirle al Señor que traiga luz, que traiga claridad, que traiga entendimiento, pero más que todo que traiga una convicción, un anhelo, un deseo de vivir por el resultado, por las obras que produce la obra de Cristo en nosotros por gracia, por medio de la fe, y que ya no nos aferremos solamente a las primeras partes de los textos, por así decirlo, en lo cual creemos que estamos muy seguros, pero lo que confirma el que estemos seguros desde la primera parte es que estemos viviendo y llevando a cabo la segunda parte. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Primera parte: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne. Señor, no queremos vivir según la carne, porque tenemos vida nueva en Cristo Jesús. Y esto éramos nosotros, pecadores perdidos, sin Dios, sin esperanza en el mundo, alejados de ti, de tu ciudadanía, del pueblo de Israel. Pero ahora, Señor, nos has hecho cercanos con la sangre de Cristo para ser parte tuya, de tu pueblo, de tus promesas. Queremos vivir según el Espíritu, Señor, que has hecho morar en nosotros por gracia, por medio de la fe en Cristo. Gracias, Señor, por la obra de Cristo, gloriosa, milagrosa, poderosa. Que hoy, Señor, recibamos de ti, a través de tu mensaje, de todos estos textos de tu palabra, un llamado, Señor, a anunciar tus poderosos hechos con nuestra vida, porque nuestra vida es nueva en Cristo. Queremos estar llenos de frutos de justicia que son por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias por ese pero ahora que tenemos. Esas palabras de esto erais algunos. Señor, nos gozamos, te bendecimos, te alabamos, porque eso éramos, pecadores perdidos, llenos de maldad, de rebelión, de mentira, de codicia, de lujuria. Éramos, mas ya habéis sido lavados, ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Y por tu Espíritu, Señor, te damos gracias. Gracias, Jesús. Te bendecimos, te alabamos y llévanos
a anunciar con nuestra vida, nuestro testimonio, tus poderosos hechos. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Y nos ponemos de pie, iglesia, para alabar al Señor y darle gracias. Darle gracias. Porque hoy es un día de salvación. Ahí en el corazón puede el Señor estar llamando al arrepentimiento, a la fe, a que vengas a Cristo. Si lo sientes, hazlo ahí donde estás. Y ahorita al final de la alabanza, te pedimos 5 minutos que pases. Si tienes inquietud, si tienes deseos de preguntar acerca de Cristo y de su salvación, también quédate y con mucho gusto te asistiremos. Amén. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.